Bien, yo voy a aplicar antes de empezar el ejercicio 14 una operación conjugada al integrando de la expresión, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es decir la integral de 1 más raíz de x sobre 1 menos raíz de x por, y ahí aplico para racionalizar 1 menos raíz de x sobre 1 menos raíz de x por diferencial de x. ¿Ya? Entonces, cuando veo radicales en el denominador y de esa manera, bueno, es el primer intento que hago, ¿ya? Después digo, esto va a ser la integral. Arriba tengo 1. Tendría que ser con más, ¿no? Vamos a cambiar porque estamos racionalizando el denominador. Entonces aquí tendría que ser más y más. ¿Por qué? Porque si no acá no se va a dar la diferencia de cuadrados. O sea, el objetivo siempre es racionalizar el denominador, no el numerador. No, porque los radicales en el denominador son los que nos traen conflictos. Entonces yo voy a poner aquí que esto va a ser 1 menos raíz de x todo elevado al cuadrado. Acá sí. Y acá no olvidar que esto es a menos b por a más b. Entonces por eso esto lo he vuelto a cuadrado menos b cuadrado. Es la diferencia de cuadrados. Aquí el cuadrado no tiene sentido porque 1 al cuadrado es 1. Es por eso que no lo puse. Arriba me quedaría con 1 más raíz de x por 1 más raíz de x. ¿Ya? Por diferencial de x. ¿Ya? Esto sería la integral. Aquí tengo solamente 1 menos x, es lo que me queda, ¿ya? Y arriba me queda, vamos a ver si se simplifica, parece que no. Vamos a, esto, no olvidarnos que todo esto va a ser 1 más raíz de x, pero todo elevado al cuadrado. Esto es diferente, ¿no? Porque esto es el cuadrado de la primera cantidad, ¿ya? Más el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, que en este caso sería x, ¿no? Porque tendría raíz de x elevado al cuadrado, todo positivo, por diferencial de x. Entonces acá vemos, hecho bien, ok. Entonces, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría? Voy a irme un poquito más acá. Lo que pasaría es que acá voy a tener la integral de 1 más 2 raíz de x más x sobre 1 menos x. Lo bueno es que, no sé, vamos a ver recién si es bueno, pero ya he eliminado los radicales del denominador. Entonces, ¿qué podría hacer a continuación? Repartir este denominador en cada una de mis integrales, a ver cómo me va. Es decir, formaría la integral 1 sobre 1 menos x por diferencial de x. Más la otra integral sería 2 sobre raíz de x sobre 1 menos x. Más, aquí me he olvidado del diferencial, ¿no? Estoy cometiendo un error terrible. Dice x más, ya, la integral de x sobre 1 menos x por diferencial de x. Ya, bien. Ya tengo mis integrales independientes. Algunas de ellas bonitas, otras parecen de terror. Entonces vamos a ver qué se podría hacer. Bien, esta es una idea, ¿no? Esta es una integral inmediata, ¿ya? Porque yo voy a decir, por ejemplo, vamos a ver cómo se nos complicaría la cosa. Aquí empieza el método de sustitución, ¿no? U sería igual a 1 menos x, ¿ya?
Entonces diferencial de u es igual a menos diferencial de x. Entonces esta es una integral prácticamente inmediata. Estoy haciendo un borradorcito porque acá voy a tener 1, ya, ahora vamos a ponernos 1 sobre u, ya, y el de x va a ser menos de u, ¿no? Este signo hay que llevarlo al otro lado. Entonces esta integral puntualmente es igual al logaritmo natural de u. ¿Por qué? Porque menos el logaritmo natural de u. Entonces esta integral es inmediata. Esta es la que me preocupa, ¿no? Porque yo voy a tener que decir, si hago el mismo cambio, ¿ya? Si hago el mismo cambio de variable, podría resultar, ¿ya? Vamos a ver qué pasaría con mi integral si hago el mismo cambio de variable que hago aquí. El 2 sale de la integral, esto se volvería la integral de raíz de x sobre u, fíjense, estoy cambiando u, menos de u, ¿no? De x. Y esta x podría cambiarse, ¿no? En vez de raíz de x, como u es igual a 1 menos x, ¿ya? Yo podría decir que x, me voy a llevar al otro lado, va a ser igual a 1 menos u, ¿no? Y llegaría a una situación complicadita, porque aquí voy a tener 2, la integral de la raíz de u, de la raíz de 1 menos u sobre u. O sea, voy a estar en una situación un poquito complicada, ¿no? Tal vez podría hacer un cambio de variable como el que hicimos en la otra integral, como por ejemplo, ya, decir que x es igual a u al cuadrado, por ejemplo, ¿no? De manera que aquí se elimina el radical, podría ser una, pero lo malo es que aquí voy a tener que dx va a ser igual a 2u por du, y aquí se me va a complicar un poquito el escenario porque no tengo, entonces se me está complicando la cosa, ¿ya? Aquí, más, vamos a ver la integral de x por dx. Lo mismo acá, si hago este cambio, ¿ya? De pronto voy a tener una x sobrante y aquí sí puedo despejar, pero me va a salir, perdón, aquí también me va a salir una integral que por ejemplo podría ser 1 menos x es u, está bien, ya, abajo, pero x es igual a 1 menos u, ¿sí? Por menos de u. Esta sí es factible, ¿no? ¿Por qué? Porque la única sería estita, nuestra integral, que dice raíz de 1 menos u sobre u. Entonces aquí estamos, aquí sí vamos a tener un pequeño inconveniente, ¿no? Tal vez otro tipo de cambio, este no, ¿ya? Porque al hacer nos sobra una u. Tal vez si le decimos que u sea de x. A ver, veremos si tiene futuro este cambio de variable. Estas están, ¿no? Esta y esta también son integrales. Este es nuestro problema, la integral del medio. Jugaremos un poquito, pensaremos en la sustitución. Aquí hemos puesto una alternativa de que u cuadrado sea igual a x. Entonces aquí creo que está mal el reemplazo. U sería igual a la raíz de x. Entonces aquí esto está mal, ¿no? Esto solamente sería, a ver, veremos. Voy a borrar, más bien quiero poner la integral aquí al lado. Vamos a poner la integral. Mi integral es la integral, veremos, la integral de 2 raíz de x sobre 1 menos x, ¿no? Esa es mi integral por dx.
Vamos a jugar un ratito aquí. Si digo que x es igual a u cuadrado, entonces u es igual a la raíz de x, ¿no? Entonces aquí tendría que poner u en el numerador, ¿ya? Raíz de x. Y 1 menos x, bueno, ahí tropiezo, porque aquí tendría que decir que esto es igual a 1 menos u cuadrado, ¿no? Por diferencial de u. A ver, de nuevo, x es igual a u cuadrado, u es igual a raíz de x es igual a 2 veces u por du. Entonces aquí es donde vamos a tener la falla, ¿no? Porque aquí es 1 menos u cuadrado, ¿está bien? Ahí no pasó nada, porque es x, pero aquí vamos a tener diferencial de x, tendría que ser 2 veces u por du, ¿no? Está bien eso, 2 veces u por du. Entonces esta sería, aquí me he olvidado del 2, de nuevo repasaremos, raíz de x indiscutiblemente es u, está bien. Abajo tengo 1 menos u cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque abajo tengo 1 menos x y hemos dicho que x es u cuadrado, entonces 1 menos u cuadrado. Pero dx esta vez sería du por du, 2u por du, entonces la tengo que poner como 2u por du, porque aquí tenía por dx, ¿no? Entonces, acá yo tendría que hacer 2 integral de u cuadrado sobre 1 menos u cuadrado por du, ¿no? Porque este u con este u se vuelve en un cuadrado, 1 menos u. Bueno, esta integral, si mal no recuerdo, es una integral que deberíamos trabajarla con una sustitución trigonométrica. Antes quiero revisar si esto está bien. Acá tengo, está bien, u, 1 menos x sería 1 menos u cuadrado, y eso está mal, ¿no? Ah, no, está bien. Y dx sería 2u por du, ahí está. Pero aquí está faltando un 2, ¿no ven? 2 por 2, 4, ¿ven? Sabía que me estaba olvidando de algo. 4. Veremos si da resultado. 2 por 2, 4. U, 1 menos u cuadrado. Eso se volvió cuadrado de u. Ya. Entonces, en la anterior clase habíamos visto un poquito de las sustituciones trigonométricas. Ahorita, si volvemos a hacer un cambio de variable, no se va a originar, ¿no? Otra sería volver a hacer un cambio de variable y decir 1 menos u, pero se va a generar otra vez radicales. Creo que daríamos vueltas, ¿ya? Pero intentaremos con la sustitución trigonométrica, a ver cómo nos va. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar rápidamente sustituciones trigonométricas integrales, ¿ya? Pues estas son sustituciones que a veces nos ayudan, no voy a decir el 100% de las veces, ¿no? Aquí pueden ver ustedes bastantes tutoriales de sustituciones, justamente son para estas situaciones de cuadráticos, ¿ya? La otra clase ya les mostré, les mandé una imagen, creo, no recuerdo si eran ustedes o al otro grupo que estábamos intentando hacer. A ver, creo que esta era buena. Vamos a verla. Uy, está horrible. Bueno, no, está muy... Es una imagen muy... aquí está, creo. Sí, esta está mejor, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Esta es una constante y esta es una variable, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos
la constante sería 1 y la variable sería u cuadrado. Entonces estaríamos en este caso, mi constante es 1 menos u cuadrado. Es muy importante el signo, menos u cuadrado. Aquí es u cuadrado más u, ¿no? Entonces es diferente, porque aquí la constante está con positivo y aquí primero está la variable y luego la constante. Entonces tendríamos que intentar con esto. Esta es una sustitución. ¿Qué quiere decir? Es un cambio de variable, pero que me lo están dictando. Me están diciendo, así va a ser el cambio de variable, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar estito nuevamente, no sé si ya les he pasado. Les voy a pasar nuevamente por el chat de la reunión para que ustedes... Son sustituciones, pero esta es trigonométrica. Y les cuento que esto se lleva como un caso excepcional, ¿no? O sea, se lleva como si fuera una novedad, ¿ya? Pero en realidad yo después me doy cuenta que es una variante del método de sustitución, solamente que en vez de sustituir como sustituíamos comúnmente, lo hacemos con esto. Entonces me vengo aquí, vamos a ver si me da resultado, puede ser que no dé, puede ser que se me complique más, ¿ya? U es igual a dice, por el seno del ángulo. Entonces vamos a recordar un poquito de trigonometría. Aquí está el triángulo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo en el que un cateto es U y en el otro es, la hipotenusa es A. ¿Por qué? Por el seno. Acuérdense que seno, si se acuerdan un poquito de trigonometría del colegio, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, el cateto, entonces yo me hago en mi cabeza un triángulo, ¿no? Rapidito dibujo un triángulo y digo, vamos a imaginar que este es el ángulo tita, ¿ya? El cateto opuesto, nosotros le podemos llamar, no sé, U. ¿Por qué le voy a llamar U? Porque si despejo de aquí el seno del ángulo, es U sobre A. Entonces se supone que U es el cateto opuesto y A es la hipotenusa. Si aplico el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Digamos que al otro cateto le vamos a llamar B cuadrado. Entonces, si yo quiero sacar B cuadrado, el otro cateto va a ser igual a cuadrado menos su cuadrado. Y de ahí puedo despejar y decir B va a ser igual a la raíz de A cuadrado menos su cuadrado, ¿no? Entonces, por eso acá van a ver en lo que nos muestran, esto es A cuadrado menos su cuadrado raíz. Ahí está. ¿Ya? Y de ahí salen estas fórmulas, ¿ya? Las sustituciones son seno, tangente y secante, ¿ya? Y nos ayudan a ver. También nos dice su diferencial, porque el diferencial de... Si yo llamo a mi variable U igual a por el seno del ángulo, entonces yo voy a decir que el diferencial de U es igual a por el coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Ahí está. Estoy derivando solamente. A es una constante, se mantiene. La derivada del seno es el coseno por el diferencial del ángulo. Entonces, con esto, yo voy a hacer mi cambio de variable. Vamos a ver si me resultan las cosas. ¿Por qué resulta? Porque acuérdense que el seno y el coseno tienen propiedades cuando se elevan al cuadrado únicas, ¿no? Entonces, ese sería mi razonamiento, ¿ya? Y me voy a venir un poco más abajo porque si no se va a complicar mucho. Vamos a ver si nos da resultado. Me está haciendo pensar mucho ese cuadrado que no nos va a dar resultado. Aquí estoy poniéndolo el diferencial de la, ¿ya? Bien, entonces en este caso yo dijera U es igual, en mi caso puntual, U va a ser igual a 1 por el seno del ángulo, porque mi constante es 1. Creo que he hecho al revés esto, ¿no? A ver, es 1 menos u cuadrado, no es u cuadrado menos 1. Y han visto que la sustitución cambia. Entonces, tenemos que poner u cuadrado menos 1. ¿Ya? Todo el tiempo estoy poniendo u cuadrado menos 1 y es 1 menos u cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es un juego por este caso. 1 menos u cuadrado. ¿Ya? Entonces, mi constante es 1, entonces aquí le pongo 1. Sería U igual al seno solamente del ángulo. Entonces, donde vea U, yo tengo que poner el seno del ángulo. Y diferencial de U solamente va a ser igual al coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Entonces, acá yo diría integral. U cuadrado sería seno
cuadrado del ángulo, ¿ya? Sobre 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Diferencial de u sería coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Entonces, ¿qué es lo único que he hecho? U cuadrado, seno cuadrado del ángulo. 1 menos u cuadrado, 1 menos seno cuadrado del ángulo. Diferencial de u, coseno del ángulo. O sea, lo único que he hecho es aplicar la sustitución. Ya sé que asusta, ¿no? Ustedes miran trigonométricas y dicen, pero Inge, ¿cómo? No, no se asusten, ¿ya? O sea, lo peor que no puede hacer es asustarse, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Lo primero es acordarme de algunas identidades trigonométricas útiles. Por ejemplo, una que se deben acordar un poquito de colegio, tal vez si es que han estado nomás en un buen colegio, ¿no? Porque hay cada colegio, ¿no? Que este tema de las identidades lo pasa muy por encima, ¿no? Ya, hay una identidad que dice que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Esta es una aplicación del teorema de Pitágoras. Con esto podemos jugar, porque resulta que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado del ángulo, ¿ya? Entonces yo veo acá, al revés también puedo decir que el coseno cuadrado del ángulo es igual al, despejamos de aquí, 1 menos seno cuadrado del ángulo. O sea, yo voy a jugar con esto, ¿no? O sea, puedo despejar seno, puedo despejar coseno. ¿Por qué he despejado esto? Porque aquí tengo 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Entonces, según la fórmula, si yo hago mi sustitución, esto debería ser la integral de, primero el seno cuadrado del ángulo, ¿ya? Aquí están mis identidades, las vamos a ver. Podríamos ver qué nos conviene. Aquí, por ejemplo, nos conviene porque esto es coseno cuadrado del ángulo. A ver, yo voy a hacer un experimento por un momento. Voy a decir, esto lo voy a dejar como está. Y aquí voy a decir 1 menos seno cuadrado del ángulo es coseno cuadrado del ángulo, ¿no? Aquí no se olviden que tengo coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Entonces, aquí, como esto es coseno cuadrado, un coseno se me puede ir con un coseno y se me simplifica. Entonces, esto va a ser la integral del seno cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo sobre coseno del ángulo, ¿ya? Bien, pero seno cuadrado del ángulo a su vez es 1 menos coseno cuadrado del ángulo, ¿ya? Entonces yo vengo acá y digo la integral del seno cuadrado del ángulo, voy a ver qué más me conviene. Creo que lo único que me conviene por aquí es decir que el seno cuadrado del ángulo a su vez es 1 menos coseno cuadrado del ángulo sobre el coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Pero lo importante es que esto tiene cualidades, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a decir que esta es la integral del diferencial del ángulo sobre el coseno del ángulo. Estoy distribuyendo el coseno a ambos, menos la integral, aquí voy a tener coseno cuadrado del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces esto y esto se simplifica, ¿no? Y aquí lo único que me va a quedar es la integral, en este caso, solo me quedaría la integral del coseno del ángulo por diferencial del ángulo, ¿no? Porque se simplifica. Y aquí 1 sobre coseno del ángulo. Esta es una integral inmediata, ¿no? Y esta también, pero hay que irle a fórmula, ¿ya? 1 sobre coseno del ángulo en trigonometría, 1 sobre el coseno del ángulo es igual a la secante del ángulo, ¿ya? 1 sobre coseno es secante, entonces se vuelve la integral de la secante del ángulo por diferencial del ángulo, ¿ya? Y la integral del coseno del ángulo es simplemente es el seno del ángulo. Nada más. Ahora, si nosotros buscamos la integral de la secante, ya podemos poner aquí, hay un montón de fórmulas para la secante. A ver, vamos a escribir integral de la secante, ya, del ángulo. Ya que hay montones, vamos a ver imágenes, vamos a ver si hay formulita.
La integral, miren, de la secante es el logaritmo de la secante de x más la tangente de x más c. Entonces ahí yo tengo ya directamente el resultado, ya he resuelto. Logaritmo natural de la secante del ángulo, ya la secante del ángulo más la tangente del ángulo, ya, más c. Ahí está, ya. Entonces todavía no es más c, me falta el seno, ¿no? Entonces mi manía de poner el c, disculpe, ya, es todavía el c, ya, pero aquí vamos a poner la tangente del ángulo, nuestro ángulo también es θ, no es, ya, logaritmo natural de la secante del ángulo más la tangente del ángulo menos el seno del ángulo. Ya he resuelto mi integral, pero no le voy a poner más c porque no es mi integral definitiva, ya. Tengo que llevarlo a esto a términos de x, porque acuérdense que yo hice una sustitución, aquí he hecho una sustitución, aquí he dicho claramente que u era igual a por el seno, o sea que u era seno del ángulo, ¿no? Entonces, si u era seno del ángulo, voy a sacar mis otras funciones trigonométricas de mi triángulo. ¿Qué necesito? Necesito la secante, necesito la tangente y necesito el seno. El seno ya lo tengo, ¿no? Voy a poner aquí al lado del ángulo. El seno del ángulo, en mi caso, es igual solamente a u. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo, vamos a escribir aquí, seno del ángulo es igual a u sobre 1, ¿no? Despejando. Entonces, seno del ángulo es igual a u. Ahora de acá voy a sacar mis otras funciones. Por ejemplo, la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, la tangente del ángulo es u sobre la raíz de u cuadrado a cuadrado es esto, ¿no? A cuadrado menos u cuadrado. Está mal escrito. A cuadrado menos u cuadrado. Ahí está, ¿no? La tangente del ángulo. Ya tenemos la tangente. Ahora me falta la secante. La secante del ángulo es 1 sobre coseno. Ahorita no me acuerdo bien. El coseno, en mi caso, vamos a sacar el coseno primero. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, a cuadrado menos u cuadrado, sobre la hipotenusa que es a. Ese es el coseno, ¿no? Y la secante obviamente es lo opuesto porque es 1 sobre coseno. Entonces vamos a hacer la regla del sándwich, va a ser a sobre la raíz de a cuadrado menos u cuadrado. Ahora a en nuestro caso, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Entonces aquí vamos a quitarle el cuadrado, vamos a ponerle solamente 1 y aquí le vamos a poner también 1. En nuestro caso la secante es 1, la tangente también en vez de a tenemos que ponerle 1, 1 menos su cuadrado. La tangente es u sobre 1 menos su cuadrado, 1 sobre 1 menos su cuadrado. ¿Ya? 1 sobre coseno, el coseno es eso sobre eso, pero eso vale 1. Sí, está bien. Ya. Entonces reemplazo. Aquí voy a poner en el logaritmo, dice logaritmo natural de la secante del ángulo. La secante del ángulo es 1 sobre la raíz de, al revés creo que otra vez voy a hacer, es 1 menos su cuadrado. Ya, más la tangente. La tangente nos ha salido u sobre 1 menos su cuadrado. U sobre 1 menos su cuadrado. ¿Listo? Menos el seno. Y el seno, lo tengo aquí, era u solamente. Entonces, menos u. Ahora, este logaritmo, por lo que vemos, podría escribirse como el logaritmo, el denominador tiene que ser el mismo, el denominador, la secante es 1, la tangente es u sobre 1 menos su cuadrado, y esto sería
u sobre 1 menos u cuadrado, tangente. Falta la raíz, ¿verdad? Bien, entonces acá, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque aquí como son dos cantidades que homogéneas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo poner el mismo denominador y decir 1 más u, ¿no? Se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Menos u. Aquí podemos todavía hacer algunas cosas, pero es suficiente, ¿ya? Bien, con este resultado que he sacado de esta integral, ya con este resultado yo me puedo ir arriba a reemplazar en mi integral en la que me faltaba solo esa integral para resolver, ¿no ve? Entonces la vamos a, aquí habíamos hecho unos bosquejos, habíamos dicho estas integrales son inmediatas, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces aquí habíamos sacado esta primera que era el logaritmo de u, esta otra que simplemente había que desarrollar, y lo que me faltaba era esta, que era, al final nos quedó 4u cuadrado sobre 1 menos u, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos esto, porque está un poco larguito, ya, con su sustitución, con todo, aunque lo podríamos hacer también, reducir un poco y hacer a este lado, ¿no? Sería más cómodo. Bien, entonces aquí yo tenía eso, ya, entonces yo voy a seguir desarrollando. Aquí tenía 1 sobre u en mi primera sustitución, 1 menos x menos du. Aquí me ha salido menos el logaritmo natural de u. Entonces yo voy a poner aquí menos logaritmo natural de u. Ese fue mi primer resultado acá, ¿ya? Bien, ¿qué más me faltaba? Me faltaba toda esta integral que al final me salió como 4, ¿no? Más 4 logaritmo de u cuadrado menos u. Y eso es lo que he solucionado ahorita. Entonces voy a colocarle su solución. Sería logaritmo de 1 más u, logaritmo natural de 1 más u sobre, ese es mi resultado final, la raíz de 1 menos u cuadrado. Raíz de 1 menos u cuadrado. Entonces, ese es por lo que he luchado para solucionar esa integral, que era la integral incómoda, se podría decir, ¿no? Me está preocupando un poquito el signo, aunque esta sustitución no dio. Al final hice esta otra y el signo no cambiaba, ¿no? Sí, porque el signo salió de aquí. Ya. Y la siguiente era la integral que no habíamos resuelto todavía, pero que la vamos a resolver muy rápido, que dice la integral de, esta es menos du sobre u, ¿no? Porque aquí esto va a ser 1 sobre u por menos du sobre u. Y la otra integral va a ser menos la integral de u sobre u, es esta, ¿no? Porque a este u le viene con su u, y con este du se va a volver positiva, ¿no? Porque el du es negativo, ¿no? Aquí le hace cambiar el signo negativo y aquí a positivo. Aquí puedo disminuirme este trecho poniéndole acá un signo negativo. Ahí está, ¿no? Esta se va a simplificar y esto solamente va a ser la integral de esta va a ser la integral del logaritmo natural de u, otra vez, ¿no? De u sobre u, y esta solamente va a ser más la integral de u. Algo que voy a tener que tener harto cuidado es que aquí mi u, en la primera sustitución que hice, en este u, mi u era solamente 1 menos x, ¿no? En cambio, en esta u, por si acaso, mi u era x al cuadrado. Debí usar otra variable, ¿ya? Pero no me di cuenta. Entonces, pero en esta sustitución, u vale 1 menos x. En esta otra que hemos hecho, también u menos x, pero en esta era diferente, ¿no? Entonces, sí hay que tener el cuidado necesario.
Entonces, de todos modos, menos logaritmo natural de u y menos logaritmo natural de u, aquí esto me va a salir, por lo que veo, menos 2 veces, ¿no? ¿No? Esto se puede sumar, son semejantes. Entonces aquí yo podría decir que esto va a ser menos 2 veces el logaritmo natural de u, ¿ya? Más 4 veces, bueno, esto continúa siendo lo mismo, 4 veces logaritmo natural de u, 1 más u, sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. Ahí está. Ahora sí voy a hacer la sustitución definitiva. Esta u, como les dije, era la primera sustitución, es 1 menos x. Entonces voy a decir que esto es igual a menos 2, 1 menos x, ¿ya? Y este otro, más 4 veces el logaritmo natural de 1 más u. Y aquí también hay que ver que esto era de la otra sustitución, ¿no? Aquí u en esta sustitución es raíz de x, ¿no? Y aquí u cuadrado es solamente x. Entonces esto sería 1 menos raíz de x sobre 1 menos x raíz. Revisemos un poquito. U es raíz de x, ¿no ve? Aquí en esta sustitución u es raíz de x y u cuadrado es x. Entonces aquí simplemente estoy cambiando. Y ya está. Estos se podrían llevar a potencias, ¿no? Y se podría hacer un cociente. Pero no sé qué objetivo tendría. Tal vez sí tendría objetivo decir, ¿no? ¿Dónde está la integral inicial? Aquí hacer un recuadrito y decir que la integral, finalmente, la integral de 1 más raíz de x sobre 1 menos raíz de x por dx va a ser igual, y ahí nos anotaríamos tal vez algún resultado más abreviado. ¿Qué puedo hacer por propiedad del logaritmo? Este 2 puede subir arriba y este 2 puede subir. Antes puedo invertir, ¿no? O sea, puedo traerle este 4 acá, logaritmo de 1 menos raíz de x sobre la raíz de 1 menos x, perdón, 1 menos x, ¿ya? Pero todo esto elevado a la cuarta. ¿Por qué? Pues porque por propiedad de logaritmo esto podría subir ahí. Menos logaritmo natural de 1 menos x, entre barras de la valor absoluto, todo elevado al cuadrado. Estaba viendo que podíamos volverlo esto un cociente, pero no le he hallado mucho sentido, ¿no? Porque acá no se va a simplificar nada y nuestro resultado va a llegar a ser un poquito mejor, tal vez un producto, ¿no? Pero lo podríamos dejar así. Así podemos invertir, llevar a potencias por propiedades del logaritmo, y creo que podría ser el resultado un poquito más aceptable, ¿no? Entonces diría que la integral finalmente es el logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado menos raíz de x sobre la raíz de 1 menos x todo esto elevado a la cuarta, menos el logaritmo natural de 1 menos x. Posiblemente se pueda llegar más allá, elevado al cuadrado en este caso, ¿no? 1 menos x elevado al cuadrado, esto elevado a la cuarta, y ahora sí, finalmente más c. De hecho, un poquito les voy a pedir que cuando rehagan el ejercicio revisen la parte algebraica, ¿no? Porque se echó bastante rápido, podrían haber
Yo también voy a rehacerlo, es un ejercicio súper interesante. Un ejercicio realmente del método de sustitución, típico.